Está en el Salmo número 1, verso 3. 4 símbolos imprescindibles. La palabra del Señor dice: árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo traducimos a lo espiritual con bases bíblicas. Un árbol bien fundado, un árbol bien puesto, significa una persona firme. Y la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 6, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también la seremos en la de su resurrección. Y el agua simboliza el Espíritu Santo. Así como el árbol significa la persona cuando está bien fundada, bien preparada, bien arraigada, firmes. Así también dice, es plantado en las corrientes del agua de vida. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 7, versos 38 y 39, que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, o sea, corriente, río de agua de vida. Esto dijo Jesús del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Y en Romanos capítulo 8, verso 9, la parte final dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, en otras palabras, decimos, si una persona está fundada en Cristo como un árbol plantado en las corrientes de las aguas, en la corriente del Espíritu Santo, dice, así como hemos sido plantados juntamente con Cristo en la muerte, así también seremos, como Cristo resucitado, seremos también nosotros resucitados. Pero también dice, el que no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de Cristo. Algo que nos estremece. En mi infancia, cuando yo leí esta parte de la palabra del Señor, nunca quedé tranquilo. Siempre dije, Señor, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Señor, necesito que tú operes en mi vida. He ayunado, he orado, he llorado, clamado al Señor por este Espíritu Santo, esta agua de vida. Sabía que si viene el Señor, como alguien una vez dijo en una oportunidad, el hombre puede llegar hasta la luna,
pero más allá de la luna, el único que puede llevarnos es el Espíritu de Dios. Y por eso, queridos, en esta mañana he buscado esta parte de la Biblia tan importante, ser llenos de la plenitud de Cristo, ser llenos del Espíritu Santo, no de emociones, sino que tenemos que buscar, clamar, orar. Y esto, las señales, he recibido el gozo de la salvación. Pero un día le dije, Señor, esto no me basta. Quiero tener las nuevas lenguas como señal. Y he seguido ayunando y orando hasta que un día Dios no solamente me dio el gozo de la salvación, sino que me dio las nuevas lenguas. Y Pablo en su carta en Corintios 14 habla y dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras que me entiendan. Y esto es bueno cuando nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, hablamos en las nuevas lenguas, pero también es bueno cuando somos ordenados para que el que está al lado nuestro entienda lo que nosotros estamos orando los unos por los otros, dice la palabra del Señor. Pero sigue el versículo más adelante, el que es lleno del Espíritu Santo, también hay fruto. ¿Qué fruto encontramos en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 21 y 22? La palabra dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Es una pregunta. Porque el fin de ellas es muerte, es perdición. Pero ahora que habemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué cosas había en nosotros? De aquellas cosas viejas que han pasado, que hoy la verdad nos ponemos a pensar, aunque yo he nacido en una cuna cristiana, quién sabe no pasé tantas cosas como hay en el mundo, pero pensando en todas ellas, cuánta vergüenza nos da. ¿Qué había en nosotros? ¿Qué pensamiento teníamos? Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos el fruto de que cada día buscar la santidad. Y en más de oportunidad yo he dicho
que en Hebreo capítulo 12 dice: sin santidad y sin paz, nadie verá el rostro de Dios. Así que el fruto que nosotros primero tenemos que buscar es santificarnos nosotros para poder entregar la palabra, para poder llevar la palabra del Señor, para mostrar que somos realmente revestidos de la gracia bendita de Dios. La palabra gracia en el Nuevo Testamento nos habla 170 veces. Gracia. La gracia y la verdad en Juan capítulo 1, verso 17 dice: la ley por Moisés ha sido traída, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por Jesús somos salvos, por Jesús tenemos paz, por Jesús tenemos santidad. Todo esto tenemos que buscarlo en el nombre de Jesús. ¿Qué fruto tenías? La palabra nos habla y nos dice con signo de pregunta de aquellas cosas viejas que hacíamos en el mundo, que hoy nos avergonzamos. Pero ahora estamos en Cristo, somos siervos de Cristo. Ahora somos revestidos de la gracia de Dios, del agua de vida. Y esto Jesús lo dijo en el último día de la fiesta, de la gran fiesta. El que tiene, venga a mí. El que tiene sed, venga a mí. Y beba, como dice las Escrituras, de sus vientres correrán ríos de agua de vida. Hermanos, queridos amigos, debe fluir dentro de nosotros esa gracia bendita del Señor. Y no solamente fruto, sino que también dice, y la hoja no cae. Hay algo que me llama la atención en esta parte del párrafo. Y la hoja no cae, y todo lo que hace uno prosperará. ¿Qué es las hojas? Encontramos en Apocalipsis, el capítulo 22, versos 2 y 3 dice así: y las hojas del árbol, de la persona, era para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el trono del Cordero estará en ella, y sus siervos, nosotros les serviremos. ¡Qué maravilloso! Hay una palabra que encontramos nosotros mientras que estamos acá en la tierra, en Gálatas, en el capítulo 1. Verso 1, 2 y 3, que la palabra dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo como a que yo mismo algún día pueda estar en falta, no sea que tú también seas tentado. El verso 2 dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El verso 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, ¿sabe lo que quiere decir llamar el Señor? Llamarme a mí, a usted, hermano. Si algunos tuvieran alguna falta, si se equivocó alguno, tú que te consideras más espiritual, ayúdale a tu hermano, dale una palabra de consuelo, dale una palabra de amor. No lleves de lengua en lengua. Mira aquel, mira este, sino que podamos con mansedumbre ayudarnos los unos a los otros, cargar las cargas sobre nuestros hombros. ¿Cuántas veces me han echado de casas, hogares? Gente inconversa, gente que no conoce al Señor. Pero había algo en mí que ardía. Y yo volvía a los 10, 15 días, volvía de vuelta. Y le daba el buen día, la bendición, hasta que ganaba la persona. Qué bueno es cuando nosotros sobrellevamos las cargas y sabemos que tenemos la verdad. Pero qué feo es cuando alguien se cree que es algo. ¿Para qué voy a ir a avisarle? ¿Para qué voy a hablarle? Mejor yo solo. Querido, el cielo está ganado por muchas almas. Dice, vamos a estar con miles y millones de salvados y lavados con la sangre de Cristo. Por eso, el fruto es la santificación. El agua es el Espíritu Santo. El árbol es la persona consagrada firme al Señor. Y la hoja es para la sanidad. Y ahí va a estar el trono de Dios, el trono de Cristo a la diestra de Dios Padre. Y ahí le vamos a servir día y noche. No es para que los pájaros hagan nido, es para que nosotros podamos trabajar. Y no es para que haga sombra solamente, sino que hay una misión. Por eso la reflexión de esta mañana son 4 pasos tan importantes que tiene el versículo 3 del capítulo 1 del Salmo. Pero vamos a ver un poco más y profundizarnos un poquito más en lo que el apóstol Pablo habla sobre
el fruto. Y encontramos nosotros en Filipenses en el capítulo 1, versos 10 y 11, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El verso 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En Romanos, en el capítulo 6, versos 22 y 23, dice: pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, perdición, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Colosenses, en el capítulo 1 al 10, dice: andando como es digno del Señor, en todo tiempo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Buenísimo. Queridos, cuando estamos en santidad, lo único que queremos es crecer. Pero hay algo más también que nos habla sobre esas hojas que no caen. ¿Cuál es la hoja que no cae? Esa hoja representas tú y yo, que es para la sanidad de las almas. Sabe que el árbol se conoce cuando nosotros miramos un árbol y vemos con las hojas vivas, verdes. Decimos, esta planta está sana, está viva, no le falta nada. Nosotros somos las hojas. Cuando vemos un cristiano que anda a medias, nos damos cuenta que se está marchitando. Y Dios quiere que nosotros seamos hojas sanas para poder llevar la palabra. Seamos llenos de la gracia de Dios. Queridos, por eso nos habla el apóstol y dice que sobrellevemos sobre nuestros hombros esas almas queridas, como dice el Señor, dejó las 99 ovejas y fue por la que estaba perdida. Por un alma sola el Señor se preocupa. Cuanto más por los millares, cuanto más por los minutos que mueren sin conocer al Señor. Y nosotros somos las hojas sanas, verdes,
no es el fruto de la santificación. Las hojas es el camino que tenemos que atravesar. Y el apóstol Pedro nos habla de esta manera, capítulo 1, verso 13 al 17. Y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, por eso entendamos y pensemos bien lo que vamos a hacer. Sed sobrios. Sed prudentes. Sean ordenados y esperando por completo en la gracia, en la salvación del alma, que se les será traído cuando Jesucristo sea manifestado. Hay algunos que dicen: yo ya soy salvo, ya no necesito más nada. Querido, la salvación es cuando nosotros permanecemos hasta el final. Dice: cuando venga el Señor Jesucristo, traerá la salvación de nuestras almas. El verso 14: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que cuando teníamos en nuestra ignorancia. Verso 15: sino como aquel Jesús que nos llamó es santo, apartado de todo pecado. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El verso 16: porque escrito está en Levítico: sed santos porque yo soy santo, dice Jesús. Y el verso 17: y si invocamos por Padre a Dios, a quien sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en esta tierra. Palabras de Dios fuertes. Queridos, tenemos que preocuparnos más por los demás que por nosotros. Cuando nosotros nos preocupamos por el prójimo, Dios se preocupa por nosotros. Pero hay veces nos preocupamos por nosotros y nos olvidamos del prójimo. Y la palabra dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo nunca pedí por mi sanidad, a pesar de que estuve tantas veces al borde de la muerte, porque yo sé que si Dios tiene un propósito con mi vida,
Él va a cumplirla. Pero sí, me gusta orar por los demás. Porque yo sé que cuando yo oro por los otros, la bendición también cae sobre mi vida. La palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando nosotros hacemos daño, ese mismo daño viene a nosotros. Cuando nosotros bendecimos a los demás, somos bendecidos nosotros también. Vamos a leer un poco sobre el hombre con propósito. Es que su hoja no cae. Queridos, para que Dios esté bendiciendo cada vida. Por eso, estos 4 puntos tan importantes: ser plantados, ser fundamentados, ser arraigados como un árbol que va creciendo sobre las corrientes de las aguas, sobre el Espíritu Santo. Ese árbol, dice Jeremías, nunca verá calor, nunca verá persecución ni sufrimientos, porque todo será con el Señor. Podemos pasar todo. Ya lo dije, cuántas veces tuve que llorar, cuántas veces tuve que venir en el colectivo llorando. Cuánto daño me han hecho, cuántos males. Pero querido, la prueba comienza en la casa de Dios. Hay veces dice, no me saludó, me pasó por el al lado y no me dijo nada. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Querido, cuando el árbol tiene hoja verde, puede pasar lo que puede pasar, pero siempre se va a mantener firme en el camino del Señor. Yo doy gracias a Dios que he atravesado, como quien dice, cuántas cosas pasaron por bajo de mi puente. Pero acá estoy con 82 años sirviendo al Señor, siempre mirando para el blanco de la soberana vocación, a Jesús. Ese es mi blanco. Josué dice, Dios le dice a Josué, no mires a tu derecha y no mires a tu izquierda. Mira para adelante. Olvida todo. Deja todo en las manos de Dios. Y Dios se encargará de hacer las cosas. Y tú saldrás victorioso. Todo trabajo en el Señor no es en vano, dice Corintios capítulo 15, el último versículo.
Nada hay que se olvida el Señor. Abraham, Dios le prometió un hijo, pero tuvo que esperar 20 años. Y Sara le dice, Abraham, ya te estás envejeciendo y no tienes el hijo. Entra tu sierva y por lo menos vas a tener un hijo. Mire qué ignorancia. Y tuvo a Ismael. Y Dios dijo, Ismael no será el hijo que va a seguir la línea de los salvados. Echa a Agar y echa a Ismael. Y casi a los 100 años nace Isaac. Este es el hijo prometido. Querido, hay veces nosotros hacemos como con Dios como un trueque y pensamos que si Dios me da, pues yo lo voy a seguir. Si Dios no me da, voy a dejar al Señor. Dios me dio mucho. Espera en el Señor. Haz el bien. No te olvides de hacer el bien. Que a su tiempo Dios dará la recompensa. Querido, que Dios te bendiga. Y como dice acá la palabra, que Dios nos dé sabiduría para crecer en las cosas de Dios. Queridos, crezcamos. No nos quedemos ahí nomás. En una palabra yo había dicho que la tierra ha producido a 30%, a 60% y al 100%. Tú puedes el 30% abonar la tierra, seguir creciendo hasta llegar hasta la plenitud. El 30% debe llegar al 100%. El 60% debe llegar al 100%. Tenemos que llegar a la plenitud de Cristo. Crecer al varón perfecto. Si ya comenzamos a crecer, sigamos más adelante. Dios te bendiga. Oramos al Señor. Gracias, Dios, por esta hora que tú me permites de entregar esta palabra. Que no caiga en saco roto, Señor, sino que pueda llegar hasta el corazón y la mente. Señor, que sea fructífera esta palabra porque es tuya. Y la palabra tuya es santificada. Y la que nos hace santos. Señor, la invitación tuya
es venid a mí y yo los haré descansar. Gracias por el descanso. Señor, a pesar de que tenemos que luchar en esta vida, pero contigo no hay nada imposible. Tú, Señor, encaminas nuestro camino y alisas nuestro camino para que tus hijos no tropiecen en el camino. Ayúdanos hasta el final, tener una vida eterna. Gracias te doy, Eterno, en este día, y que tu palabra pueda llegar a algún corazón necesitado. Gracias a Jesús por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.